Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. En un país donde la gente come de la basura y muere por desnutrición, es lógico imaginar que una imagen como esta produzca indignación. Sobre todo porque las cifras nos muestran una dura realidad, la realidad que a diario vive el pueblo de Venezuela. Fíjense, por ejemplo, en el año 2017 murieron entre 5 y 6 niños semanalmente producto de la desnutrición. En el año 2018, al menos 280,000 niños podrían morir por esta misma causa. 55% de los niños menores de 5 años sufren malnutrición. Más de 8 millones de venezolanos comen 2 veces al día o menos. 87% de la población venezolana vive en la pobreza. Vale la pena recordar, no solo en cifras, sino en imágenes, la realidad de Venezuela. Aquí a veces le pido a los horneros y ellos me regalan algo. Hurgar en la basura y comer de ella, una de las prácticas a la que han recurrido cientos de venezolanos. El año pasado no teníamos necesidad de recoger, pero ya este año sí nos obligó la situación a recoger. Hace un año que estamos ya en eso, que no hallamos nada que comer. Desechos que los ayudan a sortear por un rato el hambre del día. Como le hicimos nosotros, un rebusque, el salado, las papas, la hortaliza, no los alcanza, porque la mayoría trabajamos, pero el suelo no nos alcanza para nada. Este basurero está ubicado en una zona popular de Caracas, pero imágenes similares se repiten a cualquier hora y en cualquier lugar del país. Yo vengo dos veces, en la mañana y en la tarde. No se trata de personas en situación de calle, sino de ciudadanos que en el pasado reciente trabajaban, por ejemplo, como obreros o albañiles, pero a quienes la crisis económica les golpeó sus fuentes de trabajo. Soy albañil, no hallo trabajo de albañilería, porque no encuentro, porque el material está muy caro y las personas no quieren fabricar porque está muy caro el material. Él, por ejemplo, comenzó a buscar entre los desperdicios hace apenas un par de meses atrás. Los altos precios y la escasez en el país suramericano, asegura, lo forzaron. Nunca había pasado por esto. Nunca había pasado por esta situación que estamos viviendo. Pues. Al principio yo me he acostado sin comer, por darle la comida a la hija mía para que no pase hambre, yo me acostaba sin comer. Yo le decía, no, dele la comida a la hija mía. Voy a dejar la pena, mira, ahí para que sea los boneros, yo le pido. Si los boneros no tienen, bueno, me rebusco por aquí así. ¿Qué es lo que los está afectando a ustedes? Los altos precios y no se consigue nada lo que tú vas a buscar. Y tú vas a mercar, te metes en la cola y ya no consigues nada. Ahí no consigues nada, no te venden nada. Tú tienes que ir con las manos vacías, pues.
Hallar hortalizas entre la basura es la regla, mientras que obtener algo salado es considerado como una recompensa. Cuando viene charcutería eso es un premio, hasta el pan duro, hasta cuando mandan en la manadería los sacos, cuando botan, hay masa que le queda residuo de masa en las picadoras, y eso también uno lo reúne, empezar a veces que nosotros lo limpiamos, que vienen cascarillas de huevo, le echan café de paso, y nosotros lo limpiamos ahí con un cuchillo, para poder, aunque sea esa masa, hacerla porque no hay harina y trigo. Entre las 27 personas que comparten las sobras en este basurero, también están los más pequeños. No lo ven como una vergüenza, sino como una forma de sobrevivir a la crisis. Lo difícil es acostarse sin comer, pasar todo el día sin comer. ¿Te has acostado sin comer? Varias veces me acuesto sin comer ya. A mí me da cuesta, porque me voy así, no consigo nada que comer. La mayoría de los consultados extraña cómo se vivía en el pasado. Podíamos comprar por lo menos el kilo de caraota negra estaba 40 y a 60. Claro. Este como estaba. Ahora está excesivo. A lo que comía el pobre es que se la pasta, las caraotas, todo eso, y eso no se consigue. La necesidad tiene cara de perro. ¿Qué más queda? Desde Caracas, en Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. En un país donde esta sea la cotidianidad, donde el hurgar en la basura sea la forma de comer de una buena parte de la población, es entendible entonces que estas otras imágenes causen indignación. Cuando son las 5:07 minutos en la costa este de los Estados Unidos, más adelante este será tema en el programa. El tema de el banquete de Maduro, como se le ha calificado en las redes sociales. Por ahora veamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el gobierno de España, que anunció un incremento de los visados humanitarios para ciudadanos venezolanos que llegan al país. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho también que el presidente Pedro Sánchez seguirá impulsando el diálogo en Venezuela. Nuestro periodista Marcelo Moncayo realizó el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, hizo un anuncio importante. Aseguró que por pedido del presidente Pedro Sánchez se analizará la entrega de visados humanitarios a los venezolanos que llegan a este país pidiendo protección. El gobierno español, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, calificó la crisis humanitaria que vive Venezuela como una de las peores registradas en la historia. Y por eso anunció que el presidente Pedro Sánchez le dispuso incrementar la entrega de visados humanitarios a los venezolanos que lleguen a España solicitando protección. Y con una crisis humanitaria que seguramente en este momento es ya la segunda crisis humanitaria más grande que ha vivido el mundo después de la de Siria. El presidente del gobierno también nos ha encargado, el ministro del Interior y a mí mismo, que nos repartimos las responsabilidades en esta área, de aumentar el número de visados por razones humanitarias a los inmigrantes venezolanos. Pero está fuera de cuestión que podamos trasladarnos de España a todos ellos. El ministro Borrell además rechazó las críticas que le hacen desde distintos sectores por buscar entablar un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero si queremos jugar algún papel, no podemos decir que no hablamos con uno de los actores, ¿no? Otra cosa es lo que les digamos, claro, pero las exigencias de no diálogo no me parece que sea una contribución positiva a la resolución de un problema que está enquistado. De su parte, sectores de la oposición venezolana reciben con positivismo el anuncio de incrementar las visas humanitarias, pues creen que no solo las personas que llegan a España en pateras desde el África buscan protección. España ha sido muy colaborador, pero esto ya es un empuje para mejorar esas condiciones de asilo y de ayuda y de reconocer que hay esta diáspora venezolana que necesita que los países la comprendan y le den hospedaje. Los que están llegando aquí llegan en situación desesperada y necesitan una ayuda humanitaria. No son solamente los que llegan en las pateras del África los que necesitan ayuda inmediata. Televidentes de la tarde, y el Partido Ciudadanos quiere saber si el gobierno tiene el mismo criterio que José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró
que la crisis migratoria que se vive en Venezuela es por culpa de lo de Estados Unidos. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el juez argentino Claudio Bonadío, quien dictó prisión preventiva en contra de Cristina Fernández en el proceso que se le sigue a la expresidenta como presunta jefa de una asociación ilícita. El magistrado ha pedido al Congreso el desafuero de la actual senadora de la Nación Argentina. Por otra causa, la exmandataria se presentó hoy también ante los tribunales federales para rendir cuentas sobre la investigación en su contra por presunto lavado de dinero. Quiero saludar a Federico Juanto, nuestro corresponsal. Tiene más información. Federico. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Y a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner ya se le presenta un amplio frente judicial. Por un lado, el séptimo procesamiento que tiene en su haber, luego de que el juez Claudio Bonadío la señale como presunta autora y jefa de una asociación ilícita. Y aún así también en el día de hoy se presentó por tercera vez en las últimas semanas ante los tribunales federales. En este caso, en la causa donde está siendo acusada de lavado de dinero. El juez Claudio Bonadío decidió procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita en el marco de la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, que investiga el presunto pago de retornos vinculados a la obra pública durante su gestión y la de su viudo, Néstor Kirchner. Este último procesamiento se suma al complejo panorama judicial que pone a la senadora nacional por Unidad Ciudadana en una delicada situación procesal, con varios expedientes acercándose al juicio oral. Que primero y antes que nada hubiere una confirmatoria de la Cámara de estas decisiones que marcan un cambio sustancial, que deberían marcar un cambio sustancial en la política sucia en materia de dineros, obras públicas, etcétera, etcétera. Cristina Fernández ya tiene 7 procesamientos, entre ellos Dólar Futuro. Está procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Memorándum con Irán. En este caso, el juez elevó a juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que están imputados la expresidenta y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios. En esta causa, Cristina tiene prisión preventiva, pero permanece en libertad por los fueros parlamentarios. Obra pública. La exmandataria está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente a las empresas del detenido empresario Lázaro Báez. Y los sauces. La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner se encontraban imputados en esta causa, pero por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación fue por asociación ilícita y lavado con un embargo de 130 millones de pesos para la exmandataria. A pesar de todo esto, Cristina Fernández acusa al gobierno de realizar una persecución política en su contra. Está muy lejos de serlo, cada vez se dice menos porque son demasiados los que concurrieron a decir, ojo, yo también fui. Incluso nombres que hacen un poco a la más rancia oligarquía, burguesía empresaria. La situación judicial de Cristina Fernández es complicada y sobre todo teniendo en cuenta la figura del arrepentido. Este es el debut de una ley nueva en la Argentina, la ley del arrepentido, porque si no hubieran existido la cantidad de confesiones por parte de empresarios, por parte de funcionarios, hubiera sido muy difícil que Bonadío llegara a esta decisión de pedir su procesamiento. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Es noticia la demanda colectiva que presentaron varias víctimas de abuso sexual contra 8 diócesis en Pensilvania. Buscan obligar a publicar los nombres de los implicados de estas acciones durante los últimos 70 años. Recordemos que decenas de sacerdotes católicos en Pensilvania están acusados de abusar sexualmente de miles de niños y de haber silenciado a las víctimas mediante el uso de la fe como arma. Según la Fiscalía General del Estado, que es quien asevera lo que acabo de señalar. Es noticia México por esta especie de morgue rodante que deambuló
con al menos 150 cadáveres por 2 poblaciones en el estado de Jalisco. Los restos no cabían en la sede de medicina legal del estado y para almacenarlos, las autoridades los dejaron en este tráiler que ustedes tienen en pantalla. Los cuerpos pertenecían a víctimas de la violencia que no han sido identificados. Las comunidades de las localidades en las que fue estacionado este contenedor rechazaron la presencia del vehículo por lo fuertes, por los desagradables olores que emanaba el remolque. Por estos hechos fue destituido el director del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Escuchemos algunos testimonios de residentes y autoridades. Pues que está muy mal, porque nos afecta por los niños, huele muy feo, al rato va a oler más, las moscas se paran en los alimentos. Porque ellos dieron las noticias que se los retiraron de saber qué parte y los vinieron a dejar aquí. Ahora los dejan aquí pegaditos, o sea, dije, lo dejaron allá donde está despoblado, pues ni cuenta se da uno. El gobernador me instruyó para abrir una investigación, para saber qué pasó, quién tomó esta decisión y quién permitió que esto sucediera. Estamos revisando la actuación y responsabilidad de diversos funcionarios, ya que es importante recalcar que quien tiene la disposición legal es la Fiscalía del Estado. Y el resguardo físico le corresponde al Instituto de Ciencias Forenses. Esto es muestra de insensibilidad de parte de algunos funcionarios ante un tema tan delicado para la sociedad. Son las 5:16 en la costa este. En esta parte del programa quiero saludar a Javier Perlasca Chávez. Él es el 4º visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Señor Perlasca, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A sus órdenes, con todo gusto. Yo comienzo preguntando, lo que es una pregunta general, es decir, ¿cómo es posible que una situación tan dantesca como esta pueda presentarse bajo el cobijo de las autoridades? Pues así como se presentó, efectivamente todo el mundo estamos sorprendidos. Desde luego que para nosotros es algo que no debió suceder, tristemente sucedió y eso orilló que el mismo domingo 16 abriésemos un acta de investigación para deslindar las responsabilidades que desde el ángulo de los derechos humanos se estén dando. Y esto es independiente y desde luego paralela a la investigación oficial que ustedes ya en la nota acaban de mencionar, anunciada por parte del secretario general de Gobierno. Ahora... Bueno... Sí, le estoy escuchando, señor Perlasca. Me quedé pensando en lo que decía. Claro, se ha aperturado una investigación, ¿no? Y ustedes a su vez están haciendo otra. Lo que uno se pregunta o se puede preguntar es decir, ¿son tantos los muertos en algunos estados de México que sobrepasan la propia capacidad de los estados para mantener los cuerpos mientras son reclamados o mientras se le da sepultura? Sí, mire, concretamente en el estado de Jalisco, este fenómeno viene siendo ya tiene por lo menos 2 años, un poco más, respecto a que fueron rebasadas las capacidades instaladas del Servicio Médico Forense, que aquí en Jalisco depende del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ellos en el Servicio Médico Forense cuentan con cámaras frigoríficas para restos humanos, para la cabida de aproximadamente 70 personas, 72 cuerpos. Sin embargo, en esas cámaras tienen más de 140. Esto los orilló desde hace 2 años aproximadamente a contratar una caja refrigerada, que es justamente la que después apareció moviéndose en estos municipios. Y actualmente estamos esperando los datos consolidados finales de cuántos cadáveres y restos humanos
tienen, pero deben ser alrededor de 500, 550. Entonces, como verá, están rebasadas sus capacidades instaladas. De tal manera que hemos detectado también que ya hay un segundo tráiler o caja refrigerada para los demás restos humanos que siguen encontrando, porque que siguen encontrando en virtud de que están totalmente rebasados. Ese es por un lado. Por otro lado, la mayoría de estos cuerpos no han sido identificados o reclamados por sus familiares. De acuerdo con la legislación mexicana y con los instrumentos internacionales que México ha suscrito, todos estos cuerpos deben de estar debidamente tomadas las muestras o datos necesarios para su identificación posterior, es decir, huellas dactilares donde se pueda, exámenes de pruebas genéticas de ADN, fotografías, ropa, pruebas dentales, etcétera. Sí. Cualquier, por lo menos debe tener 3 de esas datos y además el número singular de identificación y su relación a la averiguación o carpeta de investigación criminal de la cual se derive la actuación ministerial. Por tanto, deben estar, dependen jurídicamente, están a disposición de la Fiscalía General del Estado, pero bajo resguardo y custodia del Instituto de Ciencias Forenses. Dos preguntas, señor Perlasca, permítame interrumpirlo, sí, porque tengo 2 preguntas. Una pregunta de lo que le estoy escuchando. Sí. Esto que usted me dice, tendrían que estar identificados con todo un proceso, con sus carpetas. Eso es el deber ser. ¿Lo están? Le pregunto. Es una de las informaciones que estamos recabando. Hasta lo que tenemos, sí tienen tomadas todas sus muestras, sí tienen tomadas sus datos para ser identificados posteriormente, por ejemplo, con cotejo con las pruebas genéticas de algún familiar, se hace el contraste y si salen identificados a través de ese medio, se le deberán de hacer la entrega para su inhumación, porque hay otra cuestión, no pueden ser incinerados, no pueden ser cremados, solamente en su caso de que el familiar que los reciba podrá inhumarlos, pero no los pueden cremar. Y eso sí se requiere, hasta donde tenemos, deben de estar prácticamente todos. Quizás la excepción sea aquellos cuerpos recientes que han sido localizados en algunas fosas clandestinas o en algún lugar que los encuentran por ahí ya con avanzado estado de descomposición y que estuviesen practicando esas pruebas genéticas, pero la mayoría deben de estar debidamente identificados. Claro. Ahora, señor Perlasca, digamos, estos cadáveres en este tráiler o en esta morgue rodante, con el agravante de que usted me dice que ya han identificado otra, terminan convirtiéndose en un problema de salud pública para la propia población. Es decir, ¿cómo manejando esta realidad las autoridades no han aumentado la capacidad de, almacenar los cuerpos? Así es. Sí, de hecho, mire, le informo que el 21 de marzo nosotros emitimos una recomendación general relacionada con este tema, derivada de la desaparición de personas aquí en Jalisco. Y respecto de todos estos cuerpos, cadáveres, restos humanos que están en esa situación, solicitamos que se construyera el cementerio forense, a fin de que individualmente en cada nicho, en cada lugar específico para cada cuerpo, con todos estos datos de identificación, su número individual, etcétera, en el momento que ya se haga algún contraste para identificación con algún familiar, sí, o
o fuera reclamado, pues ya de ahí se retira y ahí deben de estar. Al mismo tiempo solicitamos que entre tanto se construyera ese cementerio forense, estos cuerpos estuvieran en un lugar dentro del Instituto de Ciencias Forenses con los debidos resguardos y seguridades, entre estos los de sanidad y salubridad, precisamente para evitar cuestiones infecciosas y todo lo que esto conlleva. Parte de la investigación que abrimos el mismo domingo 16 pasado tiene que ver con la información que estamos solicitando a la Secretaría de Salud de aquí del Estado para que nos informe si ellos también están enterados y dieron su autorización, porque recordemos que el manejo y traslado de restos humanos de un municipio a otro requiere permisos especiales y las medidas de sanidad y salubridad necesarias. Entonces, la investigación es en un contexto integral y por eso efectivamente emitimos esas medidas cautelares y sí nos preocupa también esa parte que usted refiere. Claro. Ahí es una noticia en desarrollo, hay que estar atentos a todo esto. Le hago una última pregunta, le pido una respuesta breve, porque a ustedes les preocupa precisamente pues esto que tiene que ver con la salud pública, porque puede traer consecuencias mayores, pero ¿hay falta de voluntad del Estado? Y ahí le pregunto del Estado de Jalisco y del Estado central para darle una solución permanente a esto, más allá de estas morgues rodantes. Pues mire, la información que tenemos hasta el momento es que se inició una especie de ubicación y construcción en un lugar cercano aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, conocido como El Vado, en el municipio de Tonalá, que es otro de los municipios conurbados. Sin embargo, informalmente se nos ha dicho que está suspendida esa obra. No hemos recibido la respuesta oficial. Sin embargo, ya personal de nosotros se trasladó para identificar el lugar y ya solicitamos también a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que es quien debe realizar esa obra, nos dé la información exacta, completa y actualizada al día de hoy, porque sí debe realizarse. Lo que sabemos es que no existe todavía y que bueno, ya es un reclamo no solo social, no solo mediático, sino es un reclamo ya de las mismas instancias gubernamentales. Claro. Recordará que los propios presidentes municipales, cuando tuvieron conocimiento de esto, solicitaron la intervención para evitar que se siguiera trasladando a estos cuerpos, estos cadáveres. Una lamentable situación. Señor Perlasca, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Con todo gusto, buenas tardes. El presidente estadounidense Donald Trump dice que el FBI no debería investigar las acusaciones de acoso sexual contra Brett Kavanaugh, su nominado al Tribunal Supremo. El Comité Judicial del Senado escuchará las declaraciones de Kavanaugh y también de su presunta víctima, Christine Blasey Ford, el próximo 24 de septiembre, retrasando así la votación del magistrado. Nuestra periodista Emiliana Molina tiene más información. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo inició con una carta anónima que llegó a las manos de una senadora, Dianne Feinstein. Después, posteriormente, se fue filtrando información sobre la presunta víctima de acoso sexual por parte de Kavanaugh. Ahora se están retrasando las audiencias del nominado a la Corte Suprema por parte del mandatario estadounidense Donald Trump. Y el próximo lunes, ambas partes, tanto Kavanaugh como Ford, podrán testificar bajo juramento ante los senadores y ante el público sobre lo que realmente sucedió en los años 80. Bueno, realmente no deberían estar involucrados porque no quieren. Si quisieran lo estarían, pero como dicen, no es realmente lo de ellos. Yo creo que hablando políticamente, los senadores harán un muy buen trabajo. Realmente van a abrir esta situación y harán un buen trabajo. Bueno, se haría muy difícil, por eso es que es importante que haya una investigación, una entrevista bastante profunda y que veamos a ambos individuos responder a esas alegaciones. Hay una gran cantidad de preguntas e inconsistencias y brechas y bueno, por eso es que para ser justo con ambos,
Necesitamos saber qué fue lo que pasó. Algunos legisladores se han tomado a las redes sociales para impulsar un movimiento de que se postergue la votación para que Kavanaugh pueda terminar como el próximo magistrado a la Corte Suprema. Exactamente por esto es que no podemos apurar las nominaciones. ¿Cómo podemos votar por Kavanaugh cuando unas alegaciones perturbadoras y creíbles de asalto sexual han sido hechas? Incluso los senadores republicanos Jeff Flake y Bob Corker quieren retrasar el voto. Yo estoy de acuerdo. Esas alegaciones en contra del juez Kavanaugh son serias y creíbles. Es tiempo de que los republicanos del Senado finalmente sean valientes y hagan lo correcto. Dadas las alegaciones creíbles y perturbadoras en contra del juez Kavanaugh, el Senado debe retrasar la votación de confirmación hasta que las afirmaciones sean completamente investigadas y la doctora Ford tenga la oportunidad de testificar. No podemos repetir nuestros errores del pasado. Contacten a sus senadores. Quiero decir, antes de que esto pasara, sabíamos que el récord de Brett Kavanaugh con las mujeres no era bueno. Él es antiopción. Vimos que él le denegó un aborto a una mujer que necesitaba uno y estaba en contra de mujeres discapacitadas que querían tener un aborto, necesitaban tenerlo. Así que él no respeta las elecciones de las mujeres. Las audiencias la próxima semana estarán abiertas al público. Mientras tanto, la Casa Blanca asegura que Kavanaugh está dispuesto a testificar bajo juramento para limpiar su nombre. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Eduardo Gamarra, profesor de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, bienvenido, qué gusto saludarle. Igualmente, Dani, un placer estar contigo. Caray, no tendría, bueno, me resulta un poco incomprensible que el presidente Trump pueda pensar o pueda expresar que el FBI no debería, bueno, investigar las acusaciones de acoso contra o de parte del juez Kavanaugh. Es decir, esto no es un caso tan importante como para que pueda ser investigado por todo el mundo, dado que el juez Kavanaugh pasaría a formar parte del tribunal más importante de por vida. Creo que la respuesta es obvia, Idania. Sí, es quizás la decisión más importante que se va a tomar en los próximos 20 años, 30 años. Este es un nombramiento vitalicio y particularmente porque si es que llega a la Corte Suprema Kavanaugh, va a cambiar el balance ideológico de ese tribunal y pudiera tener un impacto dramático sobre decisiones de gran envergadura, en particular, por ejemplo, el derecho a aborto, ¿no? Entonces, la decisión es tan importante que cualquier cuestionamiento, pues obviamente debe ser plenamente investigado y debe haber una investigación no solo por parte del FBI, pero también debería el proceso en el Senado debería ser un poco más profundo de lo que aparentemente va a ser. Bueno, creo que es un paso que se vaya a escuchar tanto al juez Kavanaugh como a Christine Blasey Ford. Es decir, van a oírse, digamos, ambos testimonios, pero ¿cuánto peso puede tener el testimonio de esta persona? Mira, Idania, es importante entender que acá nos hemos guiado muchas veces por la idea, la noción, la premisa, el principio de que el proceso judicial y particularmente de nominación de individuos tan importantes es un proceso independiente que refleja precisamente la separación de poderes. Lo que ha venido pasando en este país, yo diría probablemente desde los años 90 y particularmente con el caso del juez Bork nominado por el presidente Bush padre, es que este proceso de nominación se ha venido politizando de tal manera, ¿no?, que simplemente el cuestionamiento que se hace a los jueces, a los candidatos a la Corte Suprema, han sido básicamente políticos. Y este es un caso extraordinariamente político por dos motivos. Primero, porque es un juez conservador que tiene unos antecedentes particulares
escritos inclusive sobre el tema del aborto. Y segundo, también tiene escritos muy importantes sobre si se debe o no debe investigar al presidente, ¿no? Entonces, es algo que tiene una naturaleza extraordinariamente política de lado y lado. No es simplemente que el Poder Ejecutivo esté politizando este tema, sino que los demócratas también lo han politizado. Ahora, cuando usted señala, profesor Gamarra, que el Congreso tendría que investigar un poco más de lo que parece va a hacer, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ahí está otra vez las reglas del juego, y lo que hemos visto hasta ahora en este proceso ha sido un dominio absoluto del Partido Republicano. El senador Grassley, que es el que dirige la comisión, básicamente pues ha dirigido algo donde las preguntas son limitadas, donde no se le da suficiente tiempo, donde coarta la libertad, digamos, de hacer preguntas mucho más profundas, porque como tienen mayoría, es básicamente una aplanadora que hasta la aparición de estas acusaciones, pues mañana o el día jueves, hubiésemos tenido una votación mayoritariamente favorable al juez y no hubiera habido ninguna posibilidad de bloquear eso. El hecho de que surgió este tema es por qué estamos ahora dilatando lo que yo considero que eventualmente se va a dar con o sin esta acusación, con o sin una investigación, con o sin la presencia de la doctora Ford en el Senado. Ahora, profesor Gamarra, tristemente la política se lleva por delante la ética, la justicia, el norte que como representantes de un país finalmente tendrían que tener los legisladores para colocar a quien mejor ejercicio haga del cargo al cual se le está asignando. Sí, en teoría es como debería funcionar el sistema, pero estamos viviendo en un país tan extraordinariamente polarizado, con un presidente que tiene acusaciones inclusive peores de las que tiene el juez, ¿no? Una persona que probablemente en el transcurso de los próximos 2 años se va a enfrentar a la justicia respecto a eso, no solo a esos temas, pero a varios otros. Entonces, vivimos en un momento verdaderamente inusual, y además estamos viviendo un momento en el que más o menos todo se ha invertido, digamos. Por ejemplo, aquellos que favorecen las restricciones al aborto, ¿no? Que particularmente son pentecostales, evangélicos, etcétera, que deberían ser los más conservadores, digamos, en todos los temas morales, son aquellos que parecen no preocuparse por acusaciones de acoso, por, digamos, pagos a prostitutas para que no cuenten sus amoríos con el presidente. Es decir, estamos en un mundo extraordinariamente curioso, ¿no? Porque importa más prohibir el aborto que otras cuestiones morales como las que acabo de mencionar. Así es, lamentablemente pareciera ser así. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos. Un gusto siempre conversar con usted. Igualmente un placer, Idania. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde para usted. Por otro lado, críticas al presidente Trump también se presentan por la respuesta de su administración a la reconstrucción de Puerto Rico, justo cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la llegada del huracán María a la isla. Y hoy, en el Capitolio, puertorriqueños que emigraron tras el desastre, activistas y legisladores unieron sus voces para reclamar al mandatario transparencia y que se aceleren las ayudas. Recordaron también a las víctimas mortales de este ciclón. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en Estados Unidos, tiene un reporte. Gustavo.
Saludos, muy buenas tardes. Queda poco para ese aniversario y las víctimas, los afectados, los que tuvieron que salir, los que perdieron familiares, los que perdieron casi todo y buscaron fortuna en el resto de Estados Unidos fuera de la isla, estos días recuperan sus historias. Unas historias que hoy han llegado hasta aquí, hasta el Capitolio, donde, acompañados de congresistas, han dejado sentir su voz para decirle a la administración que queda mucho por hacer. Sobrevivimos al huracán, pero mi trabajo bajó de mis 40 horas, bajamos a 27 horas. Soy madre soltera. Mi mamá perdió la parte del techo de la casa, se perdió todo dentro de la casa. Mi hija sufrió mucho, le dio mucho de pánico. Mi hija no duerme, tiene 2 años ahora y duerme conmigo porque no puede dormir sola. Si se empieza a llover o mucho viento, se asusta. En Puerto Rico yo dejo parte de mi vida. Dejé 33, más de 40 años en Puerto Rico y mudarme así para Estados Unidos, a pesar de que domino un poco el inglés, no es fácil. ¿Le ayudó el gobierno de Estados Unidos? En nada. En nada. Porque aparecen con 50.000 excusas. Ellos tienen más excusas que una línea aérea y más argumentos que un abogado. El principal destino de esos puertorriqueños migrantes fue Florida, pero particularmente Nueva York, Nueva Jersey o Pensilvania. Hoy 2 senadores de esos importantes estados los acompañaban y elevaban su voz también para unirse a ellos en su queja y decirle a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, que no hay que minimizar en ningún caso las muertes y que el trabajo que queda por hacer por parte de la administración es muy mejorable. Sabiendo que una isla tiene un impacto más significativo que lugares de parte del continental de los Estados Unidos, tenían que estar preparados preventivamente y no lo hicieron. Es una negligencia inaceptable. Pero no solamente es una negligencia inaceptable, hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué esa negligencia? ¿Porque temían menos a los puertorriqueños? No sé cómo llegar a otra conclusión. Estamos hablando de esa injusticia y estamos abogando al Congreso que tienen que hacer más para Puerto Rico. No han habido suficientes audiencias públicas, el dinero que ha sido asignado no es suficiente y el dinero asignado no ha llegado a la isla. Necesitamos un proceso de transparencia donde también la comunidad tenga una habilidad de decidir cuáles van a ser las prioridades, ¿no? Ese dinero tiene que ser invertido de una manera responsable para desarrollar un Puerto Rico para el futuro. Estas historias humanas que hoy se han oído aquí en el Capitolio también han recibido el aplauso además de los congresistas, de organizaciones sindicales, de organizaciones de apoyo a la inmigración que se han sumado en esa lucha. Y hay un llamado transversal de los afectados, de los políticos y de estas organizaciones. Para que la voz sea escuchada hay que inscribirse para votar en estas próximas elecciones y que todos los puertorriqueños puedan hacer sentir su voz para valorar la actuación, la respuesta que ha dado esta administración un año después del paso del huracán María. Desde el Capitolio en Washington, Gustavo Alegret para NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Gustavo, por la información. Y el gobierno de la ciudad de Nueva York ha emitido hoy una alerta por congestión vehicular con motivo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Las autoridades locales de transporte estimaron que en 2017 la velocidad máxima en el sector próximo a la sede general de Naciones Unidas fue inferior a los 10 kilómetros por hora. Como medida de prevención, ha sido lanzada una campaña para incentivar el uso de alternativas de transporte público diferente a los vehículos particulares. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene más. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. Este martes 18 de septiembre despegó el periodo número 73 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, dentro de una semana, específicamente el lunes 24, es el momento cuando decenas de presidentes, jefes de Estado y Gobierno y también líderes de todo el mundo se congregan en la Gran Manzana con el objetivo de participar de la Asamblea General de la ONU. Algo que representa en particular un enorme reto en materia de movilidad. Antes de contarles a ustedes qué prepara desde ahora mismo el gobierno de la Gran Manzana para hacer frente a este reto en movilidad, quiero que vean la entrevista que NTN 24 tuvo con la comisionada de Asuntos Internacionales del gobierno de la ciudad, quien les recuerda a ustedes lo importante que es este evento para una gran ciudad como Nueva York.
Tenemos miles de personas visitando la ciudad de Nueva York ahora mismo, gastando dinero en hoteles, bodegas, secadoras de ropa. El impacto económico es significativo en todo el año, pero en la semana de la Asamblea General tiene un alza de impacto económico mucho más alto. La ciudad de Nueva York también es uno de los únicos lugares en el mundo que puede albergar la Asamblea General de la ONU, también como lo hacemos. Un evento de esta magnitud tiene un impacto de naturaleza similar, sobre todo en materia de movilidad. De acuerdo con el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, hay tanta congestión durante la semana de congregación de todos los líderes del mundo que a veces hay momentos cuando no se puede andar a más de 9 kilómetros por hora frente a Naciones Unidas. Es por esta razón que se despliega esta campaña para urgirle a todo quien esté en la ciudad que busque alternativas de transporte, como toda la red de servicio de transporte público o métodos alternativos como la bicicleta. Hablamos también con la comisionada de transporte de la ciudad de Nueva York, quien nos cuenta más sobre la importancia de esta campaña que se lanza a partir de ahora. Cuando tenemos la información afuera, cuando el público tiene la información y comprende, por ejemplo, en el caso de la semana de la Asamblea General, que va a ser algo con mucha congestión, tienen las opciones, se van a alertar y van a estar educados, pero creo que de hecho la gente está dispuesta a cambiar el comportamiento. A partir de hoy, el gobierno de la ciudad de Nueva York despliega una serie de mensajes en medios tradicionales como radio, prensa y televisión, y también a través de redes sociales para recordar lo que viene a la ciudad la próxima semana. También está trabajándose ya de la mano con servicios privados de transporte, como aquellos que se contratan por los teléfonos móviles, con el objetivo de que cada vez más personas compartan un trayecto y obtengan descuentos. Similarmente, los servicios que están disponibles para el uso de bicicletas públicas ofrecerán descuentos incluso hasta del 50% por uso durante estos días de alta congestión en Manhattan, en particular, donde está la sede general de Naciones Unidas, con el objetivo a la larga de que la vida se haga más amable en un momento en que la ciudad realmente parece colapsar por cuenta de la Asamblea General de la ONU. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información, así que a tener atención en Nueva York. Y antes de ir a la pausa, imágenes aéreas que muestran la magnitud del desastre dejado por el paso del huracán Florence a través de Carolina del Norte. Varias zonas permanecen bajo el agua, mientras las autoridades advierten que las peores inundaciones aún están por llegar. 32 es el número de muertos por Florence, convertido ahora en ciclón posttropical en la costa este de los Estados Unidos. Esta evidentemente ha sido la imagen del día. Se hizo viral en redes sociales y por supuesto hay reacciones por todos lados. Nicolás Maduro se apresuró a justificar lo que se ha denominado, ya se conoce como el banquete. Esto decía: mientras yo llegaba en el avión de la China, hicimos una parada en Estambul, Silvia, ¿verdad? Hicimos una parada en Estambul, de Beijing a Estambul, casi 12 horas de vuelo. En Estambul atendí una invitación para visitar el centro histórico de Estambul y almorzar con algunas autoridades de la ciudad de Estambul. Y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él. Un hombre muy simpático, muy alegre, ama a Venezuela. Así que estuvimos en Estambul 2 horas aproximadamente, haciendo lo que se llama un pase de servicio, un toque técnico y luego rumbo a Caracas. Rumbo a Caracas, después de comer cordero, por supuesto. En Caracas, estas han sido las reacciones. Oliver Fernández preparó este informe. Así se dejó ver el presidente Nicolás Maduro con el chef Salt Bae, disfrutando de un lujoso banquete.
Estas imágenes causaron indignación en Venezuela, país en el que miles de ciudadanos no tienen ni con qué comer y donde la desnutrición repunta producto de la hambruna. Lo han calificado como una burla. Más que una falta de respeto, es un descaro, es una burla. Se llaman socialistas, pero no lo son. Ellos tienen a la gente pasando hambre, pasando necesidad, pasando trabajo y ellos se dan la gran vida en el exterior. Una vida de reyes que contrasta con una realidad que perturba no solo a la familia venezolana, sino a la región. Que es una burla para el pueblo. Te da mucha tristeza y a la vez también te da mucha indignación y mucha rabia. Viendo niños muriéndose de hambre, de desnutrición, viendo gente comiendo de la basura y ellos comiendo como unos reyes, porque así viven ellos, como unos reyes. El país vive sumergido en la protesta. Para los trabajadores comer no es un delito, pero que lo haga el responsable de la crisis en lujosos restaurantes delante de los pobres representa una bofetada. El presidente dándose el gran banquete de su vida ayer en Turquía. Una falta de respeto de usted, señor presidente de la República, lo cual nosotros le vamos a solicitar la renuncia, porque ustedes lo que han hecho es desangrar al pueblo de Venezuela y ponerlo moribundo. Niños en la calle comiendo la basura, que no es una mentira, es una realidad. Diputados venezolanos señalan que el banquete de Maduro pone en evidencia la corrupción, el despilfarro y sobre todo el desprecio hacia el pueblo. Dándose un gran banquete en el restaurante más caro del mundo, mientras el país muere de mengua y mientras en cada esquina de nuestra Venezuela hay alguien, un ciudadano igualito que nosotros, que tiene que comer de la basura. Nicolás Maduro lo que ha demostrado con esto es que odia al pueblo venezolano y que lamentablemente cada día más se distancia de lo que es la realidad de los venezolanos. Parece que vive otra realidad, vive una realidad absolutamente distinta a la que vive el pueblo venezolano. Derroche, parecía un jeque saudita con relojes de oro, de las mejores marcas, con tabacos personalizados, con una guardia pretoriana. Es una bofetada a lo que está pasando al pueblo venezolano. Diputados a la Asamblea Nacional señalan que no están dispuestos a permitir que el gobierno de Nicolás Maduro se siga burlando de los venezolanos. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Las redes sociales también fueron el escenario para la crítica. Por ejemplo, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, a través de su cuenta en Twitter, escribía: Maduro se da banquete de carnes y el famoso chef Salvi lo agasaja como un rey. El caricaturista venezolano Edo Ilustrado publicó al chef echándole sal a la herida de Venezuela. Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, en su cuenta de Twitter decía: Calígula era un tirano sanguinario, quien en medio de sus bacanales hambreaba a su pueblo y lo reprimía sin clemencia. Maduro es el Calígula caribeño. Cuesta tanto alimentar a este obsceno glotón como repostar su jet de lujo en Estambul. Raima Suprani, caricaturista venezolana, hizo lo propio, pero además escribió: ver comer a Nicolás Maduro rodeado de lujos en uno de los sitios más caros del mundo, mientras los niños venezolanos mueren de hambre y desnutrición, me produce asco e indignación. Así son los tiranos. Espero que pagues por tus crímenes y por el daño causado a Venezuela. Y pudiera seguir, Las redes sociales están llenas de este tipo de comentarios. Ahora bien, veamos cuánto puede ser la cuenta total en una cena como la de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Habría superado los $500, quizás, de acuerdo con imágenes también publicadas en redes sociales y recogidas por el portal La Patilla. La carta de filet, los platos bandera de Nusret Street House puede verse en esta imagen y los precios van desde los $130 hasta los 160, aunque hay quien dice que cuesta muchísimo más. ¿Qué?
esta parte del programa quiero saludar a Alberto Barradas. Él es psicólogo clínico, conferencista internacional y también escritor. Alberto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde. Y Dania, es un gran placer y un gran honor estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Alberto, las imágenes que se hicieron viral han producido indignación. Por los Twitter que comentábamos, no solo en Venezuela, sino en varias partes del mundo, donde diferentes líderes y ciudadanos comunes y corrientes han criticado lo que veíamos en ese restaurante. ¿Hay coherencia entre lo que se predica y lo que se hace? En realidad sí. En realidad sí. Te voy a explicar por qué. Claro. Y sé que mi respuesta es sorpresiva y te la voy a explicar. Nicolás Maduro es un tirano. Es un dictador sanguinario, psicópata, narcisista y con una de las peores características que puede tener, ignorante. Entonces él está siendo congruente. O sea, él está siendo congruente con lo que él es. ¿Ok? Él es un individuo que no le importa absolutamente nada, que dirige un régimen delincuencial, narcotraficante, genocida. ¿Okay? Él es el rector de eso. Entonces ir a Estambul, a un restaurante de lujo con un chef hiperconocido y hacer ostentación de sus relojes de oro y de sus tabacos personalizados es la ostentación natural y normal de un psicópata como él. ¿Ok? Entonces, a la visión de si esto es congruente, pues sí, claro que es congruente, porque estamos hablando de un psicópata narcisista que puede hacer este tipo de conductas. Ahora bien, si nosotros vamos y comparamos eso con la realidad venezolana, entonces estamos viendo una bofetada directa a la autoestima de cada venezolano que vive tanto en Venezuela como fuera, y todo aquel amante de la libertad y de las buenas costumbres y de la buena ciudadanía. Yo creo que todas las personas que ven eso y ven la situación de Venezuela, ven la gente deambulando por los caminos de Sudamérica, ven los niños desnutridos, los enfermos en los hospitales sin ningún tipo de servicio ni medicamento, y entonces ves al tirano haciendo uso de su glotonería y de su forma de expresar su narcisismo, pues bueno, obviamente te das cuenta de que es sencillamente una patada en el estómago que a cada venezolano le está dando una imagen como esta. Evidentemente que es así, no era tan sorpresiva tu respuesta. Fíjate que tampoco le importa. Me comentaba una colega periodista que en el entorno, digamos, de Maduro había preocupación por el daño que había causado esta imagen. Y, sin embargo, en su primera declaración, cuando pensamos que va a, pues no sé qué pensamos que podía decir, me impactó hace un minuto que la volví a oír cuando decía, la verdad que estábamos con el chef conversando y disfrutando. Pues así, tan tranquilo, como si no hay ningún problema en Venezuela. Es decir, ¿por qué yo no puedo cenar el cordero? ¿O por qué no puedo estar donde estaba? ¿O por qué no puedo decir que esto ocurre una vez en la vida si todo funciona a las mil maravillas? Te explico lo siguiente, y le explico a todos los que nos están viendo y escuchando. Estamos hablando de una persona que tiene una característica personal como la pudiera tener cualquier asesino de cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de un delincuente. Una de las cosas, Idania, y quiero ser muy conciso con esto, una de las cosas que el mundo todavía no ha entendido es que no estamos en presencia de un dictador natural, de un dictador político. No estamos frente a eso. Estamos, como en estos días lo escribí, estamos frente al Pablo Escobar venezolano, que se hizo presidente de un país. Estamos ante un delincuente. Entonces, el delincuente actúa de esa manera. El psicópata narcisista actúa de esa forma. A él no le importa nada. De hecho, mientras más ve el sufrimiento, mientras más ve el dolor, él más se regodea, él más se siente poderoso, él más se siente invencible. Okay, entonces es un acto, cuando él lo reafirma, y por ahí creo que escuché unas declaraciones donde él decía que él volvería a ir. Él lo está haciendo, tú sabes, con una premeditación y una alevosía propia del individuo, claro, que goza haciendo sufrir. Claro, pero alguna vez, Alberto, yo me he preocupado
me he preocupado, no. He pensado si hay alguna desconexión con la realidad o es simplemente, a ver, cuando uno escucha a Delcy Rodríguez o a Jorge Rodríguez, es un cinismo tan absoluto que cuesta a ratos entender que pueda ser cierto, ¿sabes? O sea, es tan perverso el discurso en algún momento, el negar una realidad que está allí a la vista de todos, que alguna vez hasta uno se pregunta si hay desconexión con la realidad. Te explico. Eso pudiera verse a simple vista, ¿ok? Pudiéramos estar de acuerdo con tu visión. A simple vista pudiéramos pensar que hay una desconexión de la realidad. Pero desde el punto de vista psicológico vemos algunas cosas que no están tan a simple vista, como por ejemplo una maquinaria muy bien engrasada y orquestada de creación de desesperanza, ¿ok? Es un aparato de propaganda. La desesperanza es el elemento fundamental por medio del cual el régimen se mantiene en Venezuela. O sea, mientras yo más te produzco desesperanza, más quieto te pongo, más sumiso te pongo, más deprimido te pongo, ¿ok? Entonces, todas estas cosas, déjame hacer una referencia, por ejemplo, a la propaganda nazi cuando estaban perdiendo la Segunda Guerra Mundial en 1945. En 1945 la propaganda nazi lo único que hacía era decir que estaba ganando la guerra. ¿Okay? Vamos a un ejemplo más nuevo. En Bahía de Cochinos, con Fidel Castro, una de las bases fundamentales para Fidel afianzar mayor su liderazgo y su poderío era hacer muchísimo más grande el triunfo de Bahía de Cochinos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, es un argumento ya conocido, es un argumento ya claro de creación de desesperanza. Entonces, no es una desconexión, es que sencillamente en la medida en que yo niego tu sufrimiento y no te doy ninguna posibilidad de salida a tu sufrimiento, yo hago que tú te quedes en silencio y callado, sufriendo hasta la muerte. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, es un aparato de propaganda muy bien definido. Yo cuando veo es decir, a este tipo Rodríguez, de cosas no son casuales, Alberto. Fíjate, aquí hay un punto. En relación al video, no lo sé. ¿Ok? Quiero serte muy claro con eso. Claro, no sé si es casual o no. Sí produce desesperanza. El video produce desesperanza porque es una patada al venezolano. Pero de alguna forma la mayoría de las cosas que hace el régimen es un aparato de propaganda creador de desesperanza. Entonces, pero realmente es tan burdo, o sea, yo estoy analizando el video como video, es tan burdo cuando él dice esto se hace una vez en la vida, no me parece la declaración de alguien que está haciendo eso premeditado, ¿ok? Esa frase no me cuadra como algo que lo estudiaron. Quizás... Creo además quizás el hecho de publicarlo sí. Quizás el hecho de publicarlo sí haya sido premeditado. Claro, lo que pasa es que creo que quien lo publica es el chef, que luego lo borra, por supuesto, dado el escándalo que se armó en torno al video. Entonces, tenemos la duda, ambos, de que haya sido exprofeso o de que haya sido premeditado. Creo que en esta oportunidad, digamos... lo publicó el chef y tal fue el escándalo que lo tuvo que borrar. Déjame decirte algo, Idania. Sí, claro, déjame decirte algo. Sí. Hay muchas cosas que o sea, Nicolás Maduro está tan obeso que debemos estar claros que él se da a dar banquetes a diario, ¿ok? Sí. Entonces, yo creo que el chef pudo haber publicado eso y eso, si no se quiere hacer viral, no se hace viral, claro. ¿Ok? Posiblemente el chef hace eso y la propaganda del gobierno empujó, ¿ok? Para que eso fuera más viral. ¿Por qué lo digo? Porque el chef después quita esto, ¿ok? Sí. Que yo hago una crítica con relación a eso. No puede ser que todavía en el mundo no se entienda que Nicolás Maduro es un asesino, que Nicolás Maduro es un genocida. O sea, no entiendo cómo un restaurante, por ejemplo, le hace cabida a un tipo comunista. Es como que tú me digas que Hitler fue a un restaurante y le dieron comida. O sea, tú no has entendido todavía la cosa. Yo pienso que allí hay un punto que siempre tenemos que tocar. Y con estas declaraciones, por ejemplo, del Grupo de Lima y el tema de los cancilleres, yo digo, pero es que no han entendido todavía. No puede ser que no hayan entendido todavía. ¿Ok? Estamos hablando de un asesino, estamos hablando de un delincuente.
¿Por qué no lo han entendido? No me lo preguntes porque no te tengo ninguna respuesta para eso. Ahora, lo que sí te quiero preguntar, no te pregunto eso, pero digamos una imagen como esta produce indignación. Hay mucha gente indignada. Ahora, puertas adentro, esa indignación, ¿por qué cuesta tanto convertirla en acción? La desesperanza aprendida, Dania. La desesperanza aprendida es un elemento muy fuerte y aquí te voy a decir una de las cosas, yo sé que tú me sigues en redes al igual que yo a ti, voy a decir de esas cosas que caen muy mal. Es que Nicolás Maduro tiene una posición maravillosa. O sea, si yo fuese algún día dictador, yo quisiera tener una posición como la que tiene Nicolás Maduro, de verdad que sí. Hace minutos escuchaba una declaración de los diputados. Los diputados vamos a hacer que Nicolás Maduro no haga eso, pero por Dios de la vida, ¿qué estupidez estás diciendo? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Me explico? Entonces, esas declaraciones también causan desesperanza. ¿Ok? Entonces, aquí hay un punto crucial. O sea, ¿por qué no hay acción? No hay acción porque no hay un aparato opositor político que aglutine toda esta rabia, este odio. Hay odio en Venezuela, este odio, y se genere movimientos positivos para erradicar la dictadura en Venezuela. Entonces, obviamente, como te digo, todo esto pasa por la explicación de la desesperanza. Mientras más desesperanza vas produciendo, más quietud vas generando en el país. Y en eso la batalla la está ganando el gobierno, sin ninguna duda. Más quietud. Quiero quedarme con esa frase, mientras más desesperanza, más quietud vas produciendo en el país. Lamentablemente pareciera que están triunfando, digamos, con esta estrategia, que están ganando, porque eso es lo que vemos a diario, una lucha por sobrevivir que se transforma en ese éxodo multitudinario que vemos a través de la frontera, y los que están puertas adentro intentan sobrevivir buscando comida, alimentos, buscando medicinas, y hay una inacción que pareciera envolver al país en general, una situación bien complicada, realmente. Alberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en NTN 24. El honor es mío, Un gran abrazo y saludos a todos. Gracias, buena tarde para ti. Alberto Barrada, su cuenta, por cierto, no vi si la publicamos, su cuenta en Twitter es @psicovivir. También en Miami hay reacciones sobre estas imágenes que muestran a Nicolás Maduro en este restaurante en Estambul. Quiero saludar a Paola Serna, quien tiene detalles. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos justo frente al exclusivo restaurante Nusret, propiedad justamente de este chef que atendió a Nicolás Maduro en esta controversial comida que se publicó a través de las redes sociales del propio chef. Hasta que ha venido la prensa y los venezolanos, por supuesto, en el exterior, y aquí, particularmente en la ciudad de Miami, han mostrado su indignación y su rechazo a estas imágenes donde se ve a Maduro con su esposa disfrutando de una comida placentera y supremamente costosa. Se calcula que cada plato tiene un costo promedio de $260 por persona, eso sin contar la comitiva que acompañaba al mandatario en esta particular comida. Ya se han presentado algunas manifestaciones desde la noche de ayer y se planean mañana que hayan más protestas justamente frente a este lugar. Bueno, realmente sentí un absoluto desprecio por la actitud de Nicolás Maduro y del dueño del restaurante. Primero, porque el pueblo se está muriendo de hambre. Uno ver cómo millones de personas están saliendo por la frontera hacia otros países, están muriendo otros tanto dentro de Venezuela porque no tienen comida, y ver al dictador disfrutando de unos platos que son extremadamente caros, pues genera mucha rabia, porque uno ve que el pueblo se muere de hambre y que a este señor poco le importa. Y la noche de ayer algunos representantes jóvenes de Voluntad Popular se desplazaron hasta aquí para iniciar sus protestas frente a las imágenes que se dieron a conocer de Nicolás Maduro cenando en este popular restaurante en Turquía. Estamos aquí en las afueras de North East en Miami. Estamos totalmente disgustados porque el carnicero agasajó a Nicolás Maduro
y el pueblo de Venezuela necesita una disculpa, porque hay niños que están muriendo de hambre. Se exhalan que cada semana 6 niños pierdan la vida en Venezuela. No podemos seguir así. Hoy estamos acá protestando a las afueras del restaurante y vamos a seguir dando la cara. La reacción inmediata fue de indignación. Todo el mundo estaba indignado cuando colocamos que íbamos a protestar. La mayoría estuvo a favor de la protesta y otros tantos no están a favor porque dicen que el dueño del restaurante no tiene culpa. Y para mí sí la tiene, porque ha demostrado demasiada genuflexión, ha demostrado demasiado servilismo, sabiendo que este es un dictador que está matando al pueblo de hambre. Leonardo DiCaprio, Beyoncé y el futbolista David Beckham son algunos de los famosos que suelen venir a este popular restaurante aquí en los Estados Unidos para ser atendido por su chef. El día de mañana aquí en la ciudad de Miami se esperan protestas justamente en esta sede ubicada en la 999 de Brickell Avenue. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Continuamos con más en la tarde de hoy cuando son las 6:34 minutos en la costa este de Estados Unidos. Una lucha de poderes en Guatemala. La Corte Suprema habría ordenado al Ejecutivo permitir el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, el ministro de Gobernación y el Procurador General de la Nación señalaron que no permitirán el regreso del presidente de la CICIG y que, en cambio, sí permitirían el ingreso de otro comisionado que sea designado por la ONU, es decir, no el que estaba ejerciendo el cargo, otro pudiera ser. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a Ovidio Parra. Él es director de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Carlos. Señor Parra, bienvenido, muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Me gustaría comenzar por lo obvio, es decir, hay una resolución. ¿Qué opina usted de ella? Es decir, ¿es lo suficientemente clara? ¿Se ajusta a la necesidad del momento? Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resulta ser una resolución muy ambigua. No determina si se le concede o no el amparo a favor del señor Iván Velázquez o no. Deja abierta la posibilidad a diversas interpretaciones, porque indica que se dejará o se permitirá el ingreso de una comisionada o un comisionado, no debe prohibírsele. Dentro de esa resolución, en consecuencia, se deja afuera o se deja dentro de esa resolución al señor Iván Velázquez. Debe de aclararse por parte de la Corte de Constitucionalidad si está él allí o no lo está, porque el amparo, la acción de amparo fue promovida a favor de una persona determinada. Considero que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca lo que hizo fue dictar una resolución política en cuanto a que las partes deben de ponerse de acuerdo, pero lo que hicieron con esa resolución tan ambigua y indeterminada es confrontar más a esta sociedad, que no es conveniente para el país. Entiendo que el día de hoy se ha introducido un recurso de aclaración en relación a esto. Así fue. Lo planteó el mismo interponente de la acción de amparo. He de suponer que se trata de que clarifique si dentro de esta resolución debe de entenderse si está el señor Iván Velázquez o no lo está. En mi posición, al ser tan ambigua, tiene que estar él, aunque no se mencione su nombre, incorporado dentro de ese esquema enorme que plantea la Corte de Constitucionalidad, porque a favor de él plantearon la acción de amparo. Creo que en este momento lo que va a suceder es que esa unanimidad que hubo entre los magistrados puede romperse, porque fue una decisión más que todo política que jurídica.
Ahora, cuando usted señala que fue más política que jurídica esta resolución, ¿nos referimos exactamente a qué? Al ser ambigua, ¿es como una resolución que está o pretende estar con Dios y con el diablo, por decirlo coloquialmente? Pues podríamos decir que sí, porque es política, por cuanto que no se dice si se beneficia directamente al señor Iván Velásquez, sino que abre la posibilidad a que sea cualquier sujeto y la posibilidad, de acuerdo a la misma resolución, de que se dialogue entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala una salida diplomática, una salida donde no siga esta confrontación. Si no se menciona al señor Iván Velásquez, he de suponer que se está indicándole, señores, pónganse de acuerdo y terminemos con todo este problema que ha dividido a la sociedad guatemalteca. Sí. Ahora, ¿qué perdería Guatemala si se dijera o se mantuviese el que un jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad pudiese ser otro? Es decir, un nuevo nombre acordado entre el gobierno del presidente Morales y la ONU. Creo que sería, para aspectos políticos, sería beneficio para ambas partes, porque de nombrar de nuevo al señor Iván Velásquez, creo que la ONU pondría otra vez en el debate público el confrontar, y creo que diplomáticamente eso no es conveniente para la sociedad guatemalteca. ¿Qué se perdería? Posiblemente la continuidad, porque el nuevo comisionado o comisionada, como quiera nombrársele, tendría que retomar en todos los casos y hacerlo con la energía que lo estaba haciendo el señor Iván Velásquez. Claro, ampliando esa cobertura de actividades a que la CICIG se obligó. Y con la contundencia, por supuesto, de seguir el ataque contra la corrupción, que es el principal veneno que está intoxicando a nuestra sociedad. Y es donde se tiene ese problema, porque al tener al señor Iván Velásquez como un abanderado contra la corrupción y al Ministerio Público, la sociedad presume, tiene en su perspectiva que el Ejecutivo está en contra de luchar contra la corrupción, lo cual esto debe de evitarse, sino que debe de identificarse de que seguirá combatiendo la corrupción, que es un mal que le ha hecho tanto daño al país y que es conveniente seguir en esa lucha contra la corrupción. Ahora, de dejarse abierta la posibilidad o de dejar fuera a Iván Velásquez, ¿no sería como darle la razón al presidente Morales? Es decir, la razón en no aceptar que volviera a entrar en Guatemala, ¿no es de alguna manera crear sombra o duda sobre la actuación de Velásquez? Creo que no. Creo que la sociedad guatemalteca está consciente de la labor que ha llevado a cabo el señor Iván Velásquez, pero este desgaste que ha sufrido en sí la sociedad guatemalteca hace meritorio ya no seguir en esta confrontación, sino que venga otra persona o otro comisionado con esa energía que planteó en su momento el señor Iván Velásquez. Creo que habría por un momento o un tiempo, mejor dicho, tal vez una pesadumbre, pero esta tendrá que ir pasando conforme el actuar del nuevo comisionado. Y por último, ya para terminar, actitudes como estas del presidente Jimmy Morales, no entra a Guatemala el señor Velásquez, no me gusta, cámbienlo. No lo quiero más, lo quiero fuera, ¿no lo deja parado en el terreno del autoritarismo? Pues fíjese que es una cuestión, una duda que surge,
por cuanto que pareciera, la percepción que se tiene es que en la posición de la sociedad guatemalteca, o de un buen porcentaje de la sociedad guatemalteca, es que como que el presidente está a favor de que se vaya a la CICIG, que así es, y que el Ministerio Público tiene la suficiente capacidad de seguir combatiendo al crimen organizado. Pero a la vez debemos de ponernos a pensar en el caso del presidente, que desde su perspectiva y de la estrategia que tal vez él persigue es el que no se perjudique la soberanía nacional. Y yo creo que esa ha sido la estrategia de él y del resto de su equipo, de que se está atentando en contra de la soberanía nacional. Es un asunto delicado de análisis, por cuanto que la soberanía radica en el pueblo, y él como representante de ese ejecutivo tiene que velar por esa soberanía. Pero lo que da duda es que el presidente se percibe como que rechaza a la CICIG en el sentido de que se está apoyando actos de corrupción, lo cual yo no quiero pensar de esa forma, porque es el presidente de la República y que debe de velar por los intereses y el bien común de su país. Yo creo que él va más por la protección de la soberanía nacional. Quiero agradecer a Ovidio Parra por estar con nosotros. Muy buena tarde para usted. Estoy para servirle y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por habernos acompañado. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.